Exploración física de oídos y audición. El equipo que necesitaremos para realizar esta exploración es un otoscopio, un diapasón y guantes. Iniciamos con una inspección del tamaño, la forma, la simetría y los puntos de referencia anatómica de la oreja. Evaluamos el lóbulo, el antitrago, el trago, el meato auditivo externo, el hélix, el antihélix, la fosa triangular y la concha. Inspeccionamos el color y la posición en la cabeza de las orejas. La oreja debe presentar el mismo color que la piel de la cara, sin manchas, quistes, lesiones, deformidades o nódulos. En el área preauricular no debe haber discontinuidades o secreciones. El tubérculo de Darwin es un engrosamiento que aparece a lo largo del borde superior del hélix y es una variante previsible. El color de la oreja puede variar en determinadas alteraciones. Por ejemplo, una coloración azulada indica cianosis. Si nos encontramos con una forma o tamaño inusual en las orejas, puede ser rasgo de un tipo familiar o también puede indicar una anomalía. Para valorar la posición de la oreja, podemos trazar una línea imaginaria entre el canto interno del ojo y la protuberancia más prominente del occipucio. La parte superior de la oreja debe situarse sobre esa línea o por encima de ella. Podemos también trazar una línea imaginaria vertical perpendicular a la anterior que realizamos y tiene que estar por delante de la oreja. La posición de la oreja debe ser casi vertical con una desviación del ángulo posterior lateral no más de 10 grados. Podemos inspeccionar el conducto auditivo externo para detectar una posible secreción y podemos percibir el olor. Para ello también podemos utilizar un hisopo y introducirlo a no más de 1.5 centímetros para extraer cerumen. Si encontramos una secreción purpurenta y maloliente, podemos asociarla a otitis externa, otitis media aguda o un cuerpo extraño. Podemos palpar las orejas y el área mastoidea para evaluar la presencia de sensibilidad dolorosa, alguna inflamación o nódulos. Los nódulos son bultos sólidos o llenos de líquido que se pueden formar en cualquier área del cuerpo. Si al palpar encontramos sensibilidad dolorosa o inflamación en el área mastoidea, estos pueden ser indicios de mastoiditis. La consistencia de la oreja debe ser firme y móvil y no debemos encontrar ningún tipo de nódulos. Si la plegamos hacia adelante, esta debe ser recolocada fácilmente en su posición habitual. Podemos presionar suavemente el lóbulo y si en caso encontramos dolor, es posible que el conducto auditivo esté inflamado. Exploración otoscópica u otoscopía. El otoscopio se emplea para inspeccionar el conducto auditivo externo y el oído medio. Primero iniciamos seleccionando el espéculo que más se ajuste a la comunidad del oído del paciente. Sujetamos el mango del otoscopio entre los dedos pulgar e índice y nos ayudamos con el dedo medio. El dorso de la mano debe estar sobre la mejilla del paciente. Si el paciente tiene algún tipo de movimiento, el otoscopio se moverá con él y evitaremos algún tipo de accidente o incomodidad para el paciente. Muchos médicos utilizan la mano derecha para el oído derecho y la izquierda para el contralateral. Es importante recalcar que siempre iniciaremos la inspección con el oído sano. La exploración del tímpano con el otoscopio hace necesaria la manipulación de la oreja de forma firme y suave, de modo que se eviten molestias. Para poder introducir el espéculo, tiramos de la oreja del paciente hacia atrás y hacia arriba, mientras que si lo realizamos en niños, la tracción debe realizarse solamente hacia atrás. Insertamos lentamente el espéculo hasta una profundidad de 1 a 1.5 e inspeccionamos el conducto auditivo desde el meato hasta el tímpano, evaluando si existe alguna secreción, descamación o enrojecimiento excesivo, lesiones, cuerpos extraños o algún tipo de tapón de cerumen. Tenemos que evitar el contacto del espéculo con las paredes óseas del conducto, ya que esto puede resultar doloroso para el paciente. Es normal que durante la observación encontremos una cantidad mínima de cerumen, una coloración rosada uniforme y la presencia de cilios en el tercio externo del conducto.
El cerumen varía de color y textura, pero no debe desprender ningún tipo de olor. No deberíamos de encontrar ningún tipo de lesiones, secreciones o cuerpos extraños. Y en caso de encontrar algún tipo de obstrucción, deberíamos de hacer una limpieza del conducto auditivo. Inspeccionamos el tímpano para evaluar los puntos de referencia anatómica, también el color, el contorno y las perforaciones. El tímpano debe aparecer translúcido, de color gris perla y con cada una de sus referencias anatómicas visibles. Durante la inspección de mi hermano sí pude notar muy bien el tímpano y cada una de sus referencias anatómicas son muy visibles. No noté ningún tipo de alteración o perforación. La evaluación de la audición. Cuando evaluamos la audición estamos evaluando el octavo par craneal para determinar el nivel de la audición. Debemos de evaluar la audición desde que nuestro paciente ingrese a nuestra clínica. Podemos anotar cualquier dato relacionado a este, como un gesto de poner una mano detrás de la oreja cuando el paciente está escuchando, o que está inclinando la cabeza hacia nosotros para poder escuchar mejor. Si nos pide que nos repita muchas veces lo que nosotros pronunciamos. Si nuestro paciente habla muy despacio y con un volumen muy bajo, puede que padezca alguna pérdida auditiva. Podemos evaluarlo mediante voz susurrada, que es una evaluación que consiste en que nuestro paciente se tape con suavidad el oído que no se va a evaluar en ese momento y que mantengamos una distancia de un brazo de longitud con el oído a someter a prueba. El médico debe exhalar por completo el aire antes de susurrar una combinación aleatoria de 3 a 6 letras o números, y debemos de indicarle a nuestro paciente que las repita después de haberlas escuchado. Repetimos el mismo proceso con el otro oído y luego evaluamos si el paciente escuchó o nos repitió correctamente aproximadamente más del 50% de los sonidos. Luego repetimos el proceso en el otro oído. Si el paciente no consigue repetirnos correctamente más del 50% de los sonidos, es muy probable que tenga algún deterioro de la audición. Pruebas de Weber y Rinner. Para esta prueba necesitamos un diapasón que lo emplearemos para comparar la audición por conducción ósea y por conducción aérea. La prueba de Weber sirve para evaluar la pérdida de audición unilateral. Para ello colocamos la base del diapasón vibrante sobre la línea media de la cabeza del paciente. Le preguntamos si escucha el sonido igual con ambos oídos o mejor con uno que en otro. No debemos de dar ningún tipo de pista al paciente. Lo mejor es que escuche el sonido en ambos oídos igualmente. Mayor de alguno de los dos lados, derecho o izquierdo. Debemos evaluar la fiabilidad de la respuesta repitiendo el proceso y manteniendo uno de los oídos del paciente tapados y preguntándole nuevamente con qué oído escucha mejor. El sonido debe percibirse mejor con el oído tapado. La prueba de Rinne ayuda a determinar si el paciente escucha mejor por conducción aérea o por conducción ósea. Para ello colocamos la base del diapasón en vibración sobre el área mastoidea y pedimos al paciente cuando ya no se oye sonido alguno. Cronometramos el tiempo de conducción ósea y anotamos el número de segundos que transcurrieron. Rápidamente debemos de situar las puntas del diapasón aún vibrantes a 1 o 2 centímetros del conducto auditivo del paciente y le volvemos a pedir que indique cuando ya no se oye ningún sonido. También cronometramos el tiempo en el que el sonido es escuchado por el paciente por la conducción aérea. Comparamos ambas mediciones y el sonido percibido por conducción aérea debe ser el doble que el sonido registrado por conducción ósea. Por ejemplo, si el sonido de conducción ósea se escuchó durante 10 segundos, el de conducción aérea debe percibirse durante más de 10 segundos. Exploración física de la nariz, nasofaringe y senos. Iniciamos con la nariz externa. Inspeccionamos posibles desviaciones de forma, tamaño y color de la nariz. Debemos de observar los orificios nasales para detectar secreción, ensanchamientos o estrechamientos. La piel debe estar lisa y sin inflamaciones y debe ser de acorde al color del resto del rostro. La columela, que es el puente de tejido que separa a los dos orificios nasales, debe situarse justamente en la línea media y su anchura no debe de exceder el diámetro de uno de los orificios nasales. Los orificios nasales deben ser de forma ovalada y tener una posición simétrica. Debemos de evaluar
el puente de la nariz. Si encontramos alguna deformidad o presión, esta puede ser asociado a alguna fractura del hueso nasal o de una inflamación del cartílago de la nariz. Debemos observar bien cualquier posible desplazamiento de hueso y cartílago y algún tipo de sensibilidad dolorosa o masas. Colocamos un dedo a cada lado del arco de la nariz, palpando con suavidad, desplazando los dedos desde el puente hasta la punta de la nariz. Debemos percibir cierta firmeza y estabilidad a la palpación. No debemos de encontrar ningún tipo de sensibilidad dolorosa ni masas. Debemos de evaluar la permeabilidad de los orificios nasales tapando uno de ellos, colocando un dedo en uno de los orificios nasales y le indicamos al paciente que inspire y expire con la boca cerrada y repetimos nuevamente el proceso en el otro orificio. Debemos de encontrar una respiración nasal silenciosa y suave a través del orificio abierto. Cavidad nasal. Para evaluar la cavidad nasal necesitamos un espéculo nasal y una fuente de luz adecuada para poder inspeccionarla. Con una mano sostenemos el espéculo con la palma de la mano y la otra mano la utilizamos para modificar la posición de la cabeza del paciente. Introducimos el espéculo lentamente y con precaución. Debemos de procurar de no tocar el tabique nasal, ya que esto le producirá dolor al paciente o algún tipo de incomodidad. Debemos inspeccionar el color de la mucosa nasal y la presencia de secreciones, masas, lesiones o inflamaciones de algún tipo de los cornetes. En el tabique nasal podemos evaluar la alineación y algún tipo de perforación. Mantenemos erguida la cabeza del paciente para explorar el vestíbulo y el cornete nasal inferior e inclinamos la cabeza del paciente hacia atrás para visualizar el meato y el cornete medio. La mucosa nasal debe brillar y tener un color rosa oscuro, más rosa que la mucosa oral. En el vestíbulo de los orificios podemos encontrar pequeños vellos nasales. El aumento de enrojecimiento de la mucosa puede deberse a infección. Los cornetes deben presentar el mismo color que el área circundante y con consistencia firme. Los cornetes aparecen de color gris azulado o rosa claro y con consistencia inflamada. Esto puede ser indicio de algún tipo de alergia. El tabique nasal debe estar próximo a la línea media y presentar una disposición recta. Senos paranasales. Debemos de inspeccionar las áreas de los senos frontales y maxilares para detectar una posible inflamación. Para palpar los senos frontales debemos utilizar los pulgares presionando sobre la ceja ósea a ambos lados de la nariz. Debemos de presionar sobre las apófisis cigomáticas y emplear los pulgares de cada mano para palpar los senos maxilares. No debemos de registrar ningún tipo de sensibilidad dolorosa ni inflamación de los tejidos blandos, ya que ambas son indicativas de algún tipo de infección o obstrucción. La transiluminación de los senos frontales y maxilares puede llevarse a cabo en caso de que nuestro paciente presente algún tipo de sensibilidad dolorosa o sospecha de algún tipo de infección. Para ello podemos utilizar una pequeña linterna o la luz de nuestro otoscopio. Debemos de buscar una sala que esté completamente oscura y colocamos la fuente de luz sobre el lateral de la nariz bajo la cara medial del ojo. Podemos observar a través de la boca abierta del paciente para detectar la iluminación del paladar duro. Para transiluminar los senos frontales debemos de colocar las fuentes de luz sobre la cara medial de cada borde supraorbitario. Podemos notar inmediatamente un reflejo rojo por encima de la ceja. Pueden mostrar distintos grados de iluminación. Encontramos una iluminación opaca, puede ser indicativa de que el seno correspondiente esté lleno de secreciones o de que no se ha desarrollado. El paciente debe de permanecer con la boca cerrada. Efectuamos la inspección y la palpación valorando la simetría, el color, anomalías superficiales y edemas posibles. El color de los labios debe de ser rosado en individuos de raza blanca y azulados en individuos de piel oscura. Los labios deben de encontrarse simétricos tanto en reposo como en movimiento. La superficie de la piel labial debe de ser lisa y no presentar lesiones. Se le pide al paciente que apriete los dientes y sonría, y observamos para poder evaluar la oclusión dental, la cual se encuentra adecuada cuando los molares superiores encajan en los surcos de los molares inferiores, y los premolares y caninos coinciden. La oclusión dental se refiere al alineamiento de los dientes y la forma como se ajustan los dientes
superiores e inferiores. En esta maniobra también podemos valorar el nervio facial par craneal número 7. Posteriormente, se le pide al paciente que se quite cualquier aparato dental removible y que abra parcialmente la boca. Ahora, con ayuda de un depresor lingual y una fuente de luz intensa, realizamos la inspección de la mucosa oral, las encías y los dientes. La membrana mucosa debe de tener un color rojo sonrosado, debe de estar lisa y húmeda. Utilizando guantes se procede a la palpación de las encías en busca de lesiones, induraciones, engrosamientos o masas. Las encías deben de ser de un color rosa coral en individuos de raza blanca y más pigmentadas en las demás razas. Generalmente tienen un aspecto ligeramente punteado, rosa y con un borde terso y claramente definido en cada diente. La superficie gingival entre los dientes no debe de presentar inflamación, hinchazón ni hemorragias. No debe de existir sensibilidad dolorosa a la palpación. Continuamos con la inspección de los dientes y los contamos, tomando nota de posibles desgastes, muescas, caries y dientes perdidos. Los dientes son de color marfil, pero pueden presentar estriaciones amarillentas por el tabaco o marrones por el consumo de café o té. Realizamos la inspección del dorso de la lengua y tomamos nota si encontramos hinchazón, variación del color y tamaño, revestimiento o ulceraciones. Se le pide al paciente que extienda la lengua hacia afuera, mientras se observa si existe desviación, temblor o limitación del movimiento. La lengua en protrusión debe de mantenerse en la línea media. No debe de observarse atrofia ni fasciculaciones. La lengua debe de tener un color rojo mate, debe de estar húmeda y brillante. La superficie de la porción anterior debe de estar lisa, pero puede volverse áspera por la presencia de papilas y pequeñas fisuras. La porción posterior debe de presentar arrugas o una superficie ligeramente irregular, con una mucosa más fina que la de la porción anterior. Se le pide al paciente que toque con la punta de la lengua el paladar directamente por detrás de los incisivos superiores, para así realizar la inspección del suelo de la boca y la superficie ventral de la lengua, buscando hinchazón y varicosidades. Se observa de igual forma el frenillo, el surco sublingual y los conductos de Wharton. La superficie ventral de la lengua debe de ser rosa y lisa, con gruesas venas entre el frenillo y los pliegues fimbriados. Los conductos de Wharton son visibles a cada lado del frenillo. Se envuelve a la lengua con una gasa y se tira suavemente a cada lado, para inspeccionar los bordes laterales. Se raspa los bordes blancos o rojos para diferenciar de las partículas de alimentos de la leucoplaquia u otra anomalía fija. Se palpa la lengua y el suelo de la boca, en busca de bulbos, nódulos o ulceraciones. La lengua debe de tener una textura suave y uniforme y no debe de presentar nódulos, ulceraciones ni áreas de induración. Pide al paciente que incline la cabeza hacia atrás para poder efectuar la inspección del paladar y de la úvula. El paladar duro, blanquecino, debe de tener forma de cúpula con arrugas transversas. El paladar blando, rosado, es continuo al duro. La úvula, en la continuación de la línea media del paladar blando, puede variar en cuanto a su longitud y grosor. El movimiento del paladar blando se evalúa pidiéndole al paciente que diga "ah". Para esta maniobra puede ser necesario bajar la lengua con el depresor. Mientras el paciente vocaliza, se debe observar si el paladar blando se eleva de forma simétrica al mismo tiempo que la úvula permanece en la línea media. Con esta maniobra se comprueba de igual forma el estado de los nervios glosofaringeo y vago. Realizamos la inspección de la orofaringe utilizando un depresor lingual para bajar la lengua. Observamos los pilares amigdalinos, el tamaño de las amígdalas, si existen, y la integridad de la pared retrofaríngea. Las amígdalas, generalmente del mismo color rosado que la faringe,
deben de encajar dentro de los pilares amigdalinos. Pueden presentar criptas, donde se depositan detritos celulares y partículas alimentarias. La pared posterior de la faringe debe demostrar una mucosa rosa, lisa y brillante, con algunas pequeñas manchas irregulares de tejido linfático y pequeños vasos sanguíneos. Tras preparar al paciente para un reflejo nauseoso, tocamos la pared posterior de la faringe. El desencadenamiento del reflejo permite valorar los nervios glosofaringeo y vago. Es de esperar una respuesta bilateral.